Mi nombre es Marisela, soy, hola hermana, soy esposa del pastor David. Junto con mi esposo estamos pastoreando este campus de Weslaco. Tenemos unos líderes maravillosos, el pastor John, Miss T, son nuestros pastores principales, ellos están en McAllen, pero nos han dado este privilegio de estar aquí y ministrar y de dirigir, ¿verdad? No solo a ustedes, pero a los líderes y a los voluntarios. ¿Por qué también no le damos un aplauso a nuestros voluntarios? Porque no sé si sabes, pero esta iglesia se trabaja por medio de voluntarios y por gente como tú que ha dedicado su vida al Señor y a servir. Amén. Amén. Bueno, ¿cuántos trajeron su Biblia? Sí, les hemos estado animando a que traigan su Biblia física. Si no tienes una, hay que ir a comprar una allá en el, ¿cómo se llama? El Christian Center, Christian Viva Life. No me pagaron, ¿verdad? Pero para promocionarlos, pero si quieres ir al Viva Life, ahí está, búscate una Biblia adecuada. O si lo tienes en tu teléfono, también puedes ir al Bible App. Vamos a poner la lectura en la pantalla. Este mensaje de hoy vamos a empezar en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 1, del 1 al 11. Dices, son muchísimos, pastora, pero si no has leído en la semana, aquí vamos a echar toda la lectura y vas a tener crédito, amén. Vamos a ir al versículo 1, dice, cierto día, mientras Jesús predicaba en la orilla del mar de Galilea, grandes multitudes se abalanzaban sobre él para escuchar la palabra de Dios. Jesús notó 2 barcas vacías en la orilla, porque los pescadores les habían dejado mientras lavaban sus redes. Al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara al agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada. Pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Versículo 6. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio trajo a los compañeros de la otra barca y pronto las 2 barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, Señor, por favor, aléjate de mí, soy un hombre tan pecador. Pues estaba muy asombrado por la cantidad de peces que habían sacado, al igual que los otros que estaban con él. Sus compañeros Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, también estaban asombrados. Jesús respondió a Simón, no tengas miedo, de ahora en adelante pescarás personas. Y en cuanto llegaron a tierra firme, dejaron todo y siguieron a Jesús. Aleluya, amén. El título de esta lección, esta predicación es Llamado por Jesús. Vamos a orar hoy, si puedes inclinar tu rostro conmigo una vez más. Dios, te damos gracias. Venimos con espíritu de gratitud, de acción de gracias, Señor, porque tú nos has traído a este momento. Creemos que tienes una palabra para nosotros, Señor. Pido, Señor, que tu Espíritu Santo unja mis labios para poder dar la predicación, Señor. Y para cada persona que está aquí, que tenga un corazón listo, un corazón preparado, abierto para recibir palabra del Espíritu Santo. Gracias que tú nos has llamado, Señor. No solo nos has dado identidad, pero nos has dado propósito. En el nombre precioso de Jesús. Todos decimos amén y amén. ¿Cuántos de ustedes aquí hoy, cuando estaban en la high school, se acuerdan? Hace poquitos años, para mí ya son como 20 años más. Yo fui clase del 2000, class of 2000, del 2000, 22 años, ¿verdad? No parece, ¿verdad? Pero yo cuando estaba creo que era middle school, antes de la high school también, nos ponen en una clase de gym. Te ponen en gym regular o en gym atlético. Bueno, han de haber hecho un error porque a mí me pusieron en el gym atlético y el primer deporte que empezamos fue básquetbol y yo estaba bien chiquita, todavía, dice mi esposo que sí estaba, todavía estoy, ¿verdad?
Y empezó el básquetbol y dije, ok, pues empecé. Yo dije, pues aquí me pusieron esta clase, pues está bueno, voy a correr, voy a hacer. No duré ni la semana. Fui a la consejera y le dije, sácame de esta clase. Yo no puedo. Están bien grandotas las otras niñas y tengo que correr para arriba y para abajo y para arriba y para abajo. Y yo creo que ahí empezó mi problema de que no me gustara el ejercicio. Yo creo que de ahí nació, ¿verdad? De mi infancia cuando estaba chiquita, que le dije, no, yo no quiero andar corriendo. Y me cambiaron, me pusieron en el gym regular. Pero yo en ese entonces me di por vencida. Y yo le digo a David, a veces yo soy bien quitter, que me doy por vencida bien rápidamente. ¿Cuántos de ustedes agarran un hobby, verdad? Miras algo en la tele y dices, yo voy a hacer eso. Y luego pasan unos días y dices, ya no quiero. Yo una vez vi un documentario de cómo se trataban los pollitos, los chickens, y cómo se criaban y así. Y luego yo dije, ay no, qué feo, qué maltrato. Quise ser vegetariana. Duró como 2, 3 días. Y dije, no hombre, yo quiero mi carne, yo no aguanto. Qué puro vegetal y no, lechuga. No. Una vez también compré una máquina de coser. ¿A cuántas las hermanas de aquí te gusta coser? ¿Te gusta coser? Y yo empecé, dije, me compré la máquina, me compré los hilos, me compré las agujitas. Y dije, voy a hacer ropa. Y compré los patrones. No, hombre, apenas me salió una cortina. Porque a la cortina nomás le haces, ¿verdad? La estilla sí, ya, es lo único que hice. Terminé dándole la máquina a mi suegra porque ella sí sabe coser, ¿verdad? Gloria a Dios, usó la máquina. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos dado por vencidos? Estas cosas tal vez son insignificantes, claro, y hasta dan risa. Pero ¿qué en nuestras vidas cuando nos damos por vencidos por cosas que sí importan, que sí son significantes? ¿Qué tal cuando tal vez nos damos por vencidos en la fe? Tú has conocido a alguien o tal vez eso te habla a ti. Nos hemos dado por vencido en nuestra fe, ¿cierto? La semana pasada, Pastor David, que está aquí en primera fila, mi esposo guapo que está aquí, nos compartió una palabra. Habló de cómo somos nueva creación. Gálatas 2:20. Si ustedes saben, ese versículo dice, somos nueva creación, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y la vida que vivo, la vivo por fe en Cristo, amén. Y luego yo me puse a pensar, dije, si somos nueva creación, ¿por qué sigo siendo el mismo? ¿No te has preguntado tú esa pregunta? Y digo, ¿y si soy creación nueva, verdad? Intelectualmente estamos pensando, ya Dios me dijo que soy nuevo, pero ¿por qué sigo actuando de la misma manera? ¿Por qué sigo haciendo las mismas cosas que hacía antes? ¿Por qué sigo en el mismo, tal vez, pecado? ¿Por qué no puedo dejar eso? ¿Por qué sigo fallándole a Dios? Y a mí lo que me habló Dios esta semana, ciertas semanas que me ha estado hablando el Espíritu Santo sobre esta lección desde que oí a David, dije, ¿sabes qué? Una de las cosas muy grandes es que no recibimos y no aceptamos la identidad que Dios tiene para nosotros. Amén. Hablamos mucho de la identidad que nos da Dios. Somos hijos de Dios, hijas de Dios, somos rescatados, redimidos, salvos. Somos nuevos, pero no vivimos en esa identidad. Pero a veces hablamos mucho de eso. Otra parte, yo sé que hay muchas cosas, pero otra parte por la que no seguimos los pasos de Dios o porque le fallamos a Dios es que porque tampoco recibimos el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque hay identidad, soy alguien nuevo, pero también hay propósito. ¿Qué quiere decir propósito? ¿Qué me está enseñando Dios a mí? ¿Qué debo hacer yo? La identidad es una cosa, el propósito es lo que haces, lo que hacemos con nuestra vida. Y si no aceptamos ese nuevo caminar, ese nuevo propósito que Dios tiene para nosotros, nos quedamos estancados, por decir, sin movimiento, donde estábamos antes. No tenemos esa pasión, ese movimiento de ir hacia las cosas de Dios. Amén. Y por eso te leí este pasaje de Simón Pedro. Cuando estaba orando por este prédica,
Dios me enseñó a ciertos personajes. Me enseñó a Esteban, me enseñó al apóstol Pablo y a Pedro. Y dije, Dios, ¿por qué me estás enseñando a estos personajes? Y me enfoqué en Pedro porque el Señor me dijo, aunque estos personajes están en la Biblia, ellos no eran perfectos. Ellos también sufrieron, le fallaron a Dios, tuvieron problemas, pero siguieron perseverando en su fe. Y el que me quise enfocar fue en Simón Pedro. Podemos aprender muchísimo de este discípulo. El pasaje que leímos habla del llamado de Pedro, cómo Jesús lo encontró. ¿Cómo lo encontró? Pescando, trabajando, ¿verdad? Dice la palabra que Pedro era pescador. En esas situaciones, ese día no habían pescado nada. Jesús los dirige y entonces pescaron pez. ¿Cómo te imaginas? Imagínate tú cómo se sintió Simón Pedro cuando Jesús lo llamó. El que decían que era el Mesías, ¿verdad? Jesús llamó a Simón Pedro. ¿Te acuerdas tú cuándo te llamó a ti Dios? ¿Cuándo te llamó a ti Jesús? Toma un momento. Tenemos tiempo, tenemos una hora o más. Acuérdate, ¿cómo te sentías tú cuando te llamó Jesús? Tal vez fue en una iglesia, tal vez fue allá afuera en una casa de un familiar, en una iglesia de casa. ¿En qué situación te encontró a ti Dios? ¿En qué crisis nos encontró Dios? Porque hemos hablado, a veces Jesús nos encuentra en tiempo de crisis y venimos a Él por esa misma crisis, por el problema, porque necesitamos ayuda, porque necesitamos rescate. Tal vez nos halló en medio del pecado. Tal vez tuviste una situación y ya no pudiste con ese pecado más y decidiste dar tu vida al Señor. ¿Cómo nos encontró? Amén. Y ya cuando nos rescató, ¿cómo te sentiste? Tal vez como Simón Pedro te sentiste especial, elegido, elegida, redimido, perdonado. Eso es una de las cosas más grandes que damos gloria a Dios, porque cuando nos encuentra tenemos el perdón. Aunque no lo merecemos, aunque seguimos pecando, Él nos perdona. Él se olvida de tu pecado, se olvida de mi pecado, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Yo imagino que Pedro se sintió de gran manera. Y la vida de Pedro nos indica que Pedro tenía fe. ¿Cuántos de ustedes tienen fe hoy? ¿La fe qué es? La fe es recibir la palabra de Dios y creerla, ¿verdad? Recibimos la fe por la palabra, por lo que escuchamos. La recibimos en nuestra ser. Pedro tuvo fe. ¿Cuántos de ustedes aquí conocen la historia de cuando Pedro caminó en las aguas? ¿Sí? Dice que en Mateo, que es Mateo 14, que Jesús caminó durante la agua, durante una tormenta. Y los discípulos estaban en la barca y miraron eso. Y Pedro le dijo a Jesús, si eres tú, Señor, llámame. Y lo llamó y Pedro saltó, caminó, el único discípulo que debe haber caminado en el mar aparte de Jesús, ¿verdad? Él tuvo fe. Después de que la tormenta lo distrayó, ¿verdad? Tal vez tuvo temor, oyó los truenos, miró el agua, sintió el viento. Dice que cayó en el agua, pero Jesús lo rescató. Jesús extendió su mano y lo rescató. Nos podemos enfocar que tal vez a Pedro le faltó fe, pero yo quiero que nos enfoquemos que tuvo fe a salir de la barca. ¿A cuántos nosotros hemos tratado de salir de esa barca y luego caemos? Porque nos faltó fe. Pero aunque caemos, Jesús nos levanta otra vez. ¿Ves? Tal vez y otra vez y otra vez. No importa cuántas veces caemos entre el agua, Jesús nos levanta, Jesús nos rescata. Amén. A mí me encanta leer sobre esto, porque aunque nuestra fe flaquece, ¿verdad? Nos sentimos quebrantados, pero Jesús está ahí siempre para nosotros. También la palabra nos indica que Pedro era impulsivo y desobediente. ¿Cuántos? Levanta tu mano. Si eres impulsivo y desobediente. Y mentirosos, porque no levantaron la mano. Les voy a agregar mentirosos. Yo puedo decir que yo era medio atrabancada,
¿Cuántos dicen lo que va por medio de la mente y no tienes filtro? Ya metí la pata. Ahí está mi hermana, ¿verdad? Sí, cierto. Otra vez dije otra cosa que nomás no. Eso es ser atrabancado, eso es ser impulsivo. Y así era Pedro. Cuando después de la cena de Pascua, la palabra nos dice que Jesús y sus discípulos iban a rumbo al Monte de Olivos, porque esta es la semana antes de que Jesús era crucificado. Saben de la Santa Cena de la Pascua. Jesús iba rumbo de los Montes de Olivos con sus discípulos y Él les predice que todos ellos lo iban a abandonar. ¿Y qué dice Pedro? ¿Qué? No, yo no, Jesús, yo nunca te abandonaré. ¿Y qué le dice Jesús? Cierto te digo que antes que cante el gallo, me vas a negar 3 veces. Ay, no, eso le ha de haber dolido a Pedro. Y cuando llegan al jardín de Getsemaní, Jesús se va a orar. ¿Se acuerdan de eso? Jesús se aleja. Él se va a orar solo y le dice a sus discípulos, quédense despiertos, pónganse a orar conmigo para que no caigan en tentación. ¿Y qué pasa? Se va como 2, 3 veces y cada vez que regresa estamos tan dormidos. ¿Cuántos a veces estamos dormidos? Sí. Caemos en tentación porque estamos dormidos, ¿verdad? No estamos alerta, no estamos, ¿verdad? Como Dios quiere que estemos en la disposición de oración. Bueno, ¿qué pasa después de eso? Vienen los hombres que iban a arrestar a Jesús. Imagínate eso, están en el monte, de repente miran un grupo de hombres, dice con espada y con palos. Mira, con espada y con palos, dijo Jesús, ya ha llegado el tiempo. Se levantan, Judas viene y le da el beso traicionero a Jesús. Y en ese entonces dice la palabra que hubo uno de los discípulos que con violencia le cortó una oreja a uno de los hombres. ¿Quién fue? Pedro, el impulsivo, el desobediente. Jesús no le dijo que usara violencia, pero él hizo lo que quería, ¿verdad? En desobediencia, con su impulsividad. Y Jesús le dijo, no hagas eso. Le sanó el oído al esclavo, ¿verdad? Y dijo, no, el que usa la espada muere por la espada. No va a ser así porque se va a cumplir lo que se había profetizado de Jesús. Lo arrestaron, se los llevaron estos hombres para ponerlo enfrente de los sacerdotes. Y en ese entonces dice que todos los discípulos lo abandonaron. Pero hubo uno que lo siguió cercamente. Y ese fue Pedro, pero lo siguió, pero mira lo que pasó. Ve conmigo a Mateo 26, 69 al 74. Yo quiero que leamos juntos la palabra donde dice que Pedro negó a Jesús para ver el peso de lo que pasó. Versículo 69 dice, mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo, tú eres uno de los que estaban con Jesús, el Galileo. Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas, le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí, este hombre está con Jesús de Nazaret. Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Juró, ni siquiera conozco al hombre, dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban ahí se acercaron a Pedro y dijeron, seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes. Pedro juró, que me caiga una maldición si les miento. No conozco el hombre. Inmediatamente, el gallo, ¿qué dice? Cantó. Si yo supiera hacer un canto de gallo se los enseñara, pero no quiero hacer tanto el ridículo, pero dice, cantó el gallo. No les puse este versículo, pero el versículo 75, si lo tienes ahí en tu Biblia, dice, de repente las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces. Y Pedro salió llorando amargamente. A mí eso me enseña que eso le dolió a Pedro, a Simón Pedro, lloró amargamente. ¿Tú has tenido tiempos que has llorado amargamente?
porque le hemos fallado a Jesús, le hemos fallado a Dios. Podemos decir que Pedro lo traicionó, Pedro falló en su fe, ¿cierto? Pero yo quería que miráramos la vida de Pedro, porque yo me puedo identificar con la vida de Pedro. ¿Cuántas veces le hemos fallado? ¿Cuántas veces hemos negado a Jesús, a Dios? Y tú puedes decir, pues, ¿cuándo yo hice eso, pastora? ¿Cuándo, Marisela? Yo no me acuerdo. Pero si te pones a pensar en tu vida, en el trayectoria de tu vida, cuando has estado en un trabajo y están hablando de Dios, de la cristianidad, ¿tú has compartido en esa plática o te has quedado callado? Si alguien ha hablado la contraria de las cosas de Dios, tú has dicho, no, yo soy cristiano, yo creo así y así es la palabra. Has salido a, ¿cómo se dice?, a pelear por tu fe, así en esa manera. ¿Cuántas veces Dios nos ha llamado a hacer algo y lo rechazamos? Esa es una manera de negar a Dios, de negar a lo que Jesús quiere para nosotros. Tal vez Dios te ha dicho, mira, restaura tu matrimonio. Y tú dijiste, no, ya se perdió todo, ya no quiero hacer nada con ese matrimonio. Y negamos el propósito que Dios tiene para nosotros. Yo he conocido personas ya que han estado casados 20, 30 más años y como quiera deciden divorciarse. Y cuando les preguntas por qué, porque hablando con la esposa, porque era muy terco, nunca cambió. Digo, terco, pero tú lo elegiste, ¿no? ¿Por quién era más terca? Si tú duraste con él 20, 30 años, ¿verdad? Sí hay ciertas cosas en la Biblia que nos indican, ¿verdad?, que puedes tener un divorcio por adulterio o por violencia si estás siendo maltratado en tu matrimonio. Claro, no queremos que estés en esa situación, pero a veces son cosas trivias que no importan. O dices, ya no me siento enamorada, o tal vez lo más probable es que te encontraste a alguien más, ¿verdad? Porque a veces la gente no tiene la decisión tan fija. La razón es porque tal vez hay alguien allá afuera esperándote. No sé por qué lo tengo que mencionar, pero eso no es el propósito que Dios quiere para tu familia, para tu vida. Nosotros aquí nos enfocamos mucho en la salud espiritual de los jóvenes, pero una de las cosas que vemos, cómo queremos que un joven, un niño esté sano mentalmente, físicamente, espiritualmente, si su ambiente en la casa está destruido. Si sus padres están separados, si sus padres viven peleando, si sus padres no le hacen caso al niño porque están más interesados en sus problemas, ¿cómo esperamos que cambie la generación que va por venir si no estamos construyendo el matrimonio? Por medio de las promesas que tiene Dios, por medio de los propósitos que nos indica la Biblia, que nos indica que mujeres, respetar a tu esposo, hombres, dar tu vida por tu esposa, servirla, amarla. Yo sé que me estoy yendo para la izquierda, pero yo sé que es necesario. Cuando nosotros como esposos nos casamos, prometimos para estar en las buenas y en las malas, en la salud, en la enfermedad. No hasta que te canses de la persona, o no hasta que ya fue muy terco y ya no lo aguantas. Cuando ya se puso gordito o gordita, no sé, tú ponle ahí la razón que tú quieras, pero no es así. Entonces le hemos fallado a Dios. Tal vez Dios te ha llamado a ti a un ministerio en la iglesia. Tal vez Dios te ha bendecido tanto que te dio talentos, que te dio dones y te dice a Dios, yo quiero que tú seas líder de las mujeres o que seas líder de grupo, y el Espíritu Santo te llamó fuertemente y a veces volteamos la cara y decimos, creo que no oí, creo que le habló mi vecino, no fue a mí, o era los tacos que comí, no era el Espíritu Santo, ¿verdad? Esa es una manera también de darle la espalda a lo que Dios tiene para nosotros, y sí nos ha pasado, ¿verdad? Pero sabes que lo bello en todo esto es que no importa cuántas veces nosotros no hemos sido obedientes, porque Dios y Jesús siguen siendo fiel al propósito que Él tiene para ti.
y para mí. Porque si fuera por lo que yo he hecho o no he hecho, yo ya no estuviera aquí. Porque todos tenemos sentimientos fuertes que tal vez no queremos hacer algo, no queremos ir un día a la iglesia o X cosa. Pero no debemos de ser llevados por nuestros sentimientos, sino debemos ser llevados por el propósito que Dios tiene en tu vida. Amén. Vamos a ver qué pasó después de que Pedro negó a Jesús. Dice la palabra que después de que Jesús fue crucificado y resucitado, Él resucitó y apareció a sus discípulos. Él se apareció en cuerpo, en vida a muchos. En Juan 21, ve conmigo a ese libro de la Biblia. Esta es la historia que cuenta cómo Jesús se les apareció a sus discípulos al lado del mar de Galilea. Dice que estaba Pedro, estaban otros discípulos también. Y después que perdieron a Jesús, ¿qué hicieron? Regresaron a la pesca. Y regresaron a la chamba, pues ¿qué más voy a hacer? Pues voy a pescar. Y dice la palabra que estuvieron pescando toda la noche y no pescaron nada. ¿Qué te dice eso? Que sin Jesús no pescas nada. Sin Jesús no podemos hacer nada. Puedes estar toda la noche trabajando y dándole duro, nada va a pasar. Dice al amanecer, Jesús apareció en la playa. Nomás te lo estoy sumando. Y ellos no sabían, ellos todavía estaban en el barco y vieron a alguien en la playa y no sabían quién era. Y Jesús les dijo, ¿pescaron algo? No pescamos nada. Bueno, dijo Jesús, echen la red al derecho de la barca y van a ver. A mí se me hace no tan solo curioso, pero especial, que igual como Jesús llamó a Pedro cuando estaba pescando, cuando resucitó, también fue y lo llamó cuando estaba pescando. Y de la misma manera, si te fijas en la historia, en los detalles, en ese entonces no había pescado nada, acá tampoco. Le dijo Jesús, echa la red al derecho. Entonces se llenó la red de peces grandes y no se rompió la red. Y luego dice, este es el libro de Juan. Si ustedes saben, el libro de Juan, en la palabra dice que el discípulo que Dios amaba le dijo a Pedro, ¿quién es ese? Juan. Dijo, el discípulo que Dios amaba, que soy yo, Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Y Pedro, ¿qué hizo? Se echó al agua. No paró, se echó al agua hacia la playa. Y dice la palabra que Jesús ya les tenía el desayuno. Imagínate tú, en la palabra que leí, dice, estaba ya listo el desayuno, pescado a la brasa y pan. A mí no me gusta el pescado. ¿Cuántos les gusta el pescado? A ustedes, saquen a mi esposo a cenar o a comer, porque a mí no me gusta el pescado. Y ya un poquito más, porque ya después de 18 años de casados, ya tengo que, ¿verdad?, aceptar y ir con él. Pero si te gusta a ti el pescado a la brasa y el pan, se oye delicioso, ¿verdad? Y esto lo hizo Jesús para ellos. Dice que todos bajaron a la playa, desayunaron con Él, tuvieron ese tiempo hermoso. Y después de que desayunaron, Jesús apartó a Pedro, quiso tener una plática con Él. Ve al versículo 15. Vamos a ver lo que platica Jesús con Pedro. Versículo 15 al 17, Juan 21, versículo 15 al 17. Después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces alimenta mis corderos, le dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero. Entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez. ¿Cuántas veces negó Simón Pedro a Jesús? 3 veces. No creo que es coincidencia. La palabra es tan hermosa. Dice, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez. ¿Me quieres? Le contestó. Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te quiero, Jesús dijo. Entonces alimenta mis ovejas. Qué hermoso.
que después de todo lo que había pasado en la vida de Pedro, Jesús tomó ese tiempo específico para restaurarlo. Porque yo me imagino que Simón Pedro estaba derrotado. ¿Cuántos de nosotros estamos derrotados a veces y el Jesús nos restaura, nos da vida otra vez, nos levanta de donde tú estás? Él te levanta, te agarra de la mano otra vez. No importa qué cosas has hecho, qué pecado has tenido, aunque sea la noche pasada, porque muchos hemos pecado la noche anterior y luego en la mañana estamos en la iglesia, ¿cierto? No importa, Jesús todavía nos llama y nos llama a un propósito. Por eso el propósito, quiero hablar de eso. ¿Qué propósito tiene Dios para ti hoy? ¿Qué propósito el Espíritu Santo ha puesto en tu vida? Aquí en este pasaje, el propósito que le dio Jesús a Pedro era ser líder de su iglesia. En el libro de Hechos, Acts, ¿verdad? De Hechos, explica cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas. Hubieron muchos discípulos que recibieron el Espíritu Santo. En ese entonces, Simón Pedro salió y predicó a la multitud. Y en ese entonces dice que como 3,000 personas recibieron a Jesús. Después de eso, él fue uno de los que fundaron la iglesia, que establecieron la iglesia. Él fue y predicó. La palabra dice que él tuvo autoridad. Pedro tuvo autoridad para sanar a los enfermos, para hasta resucitar. Habla de varias veces que hubo resucitación por medio de la mano de Pedro. Pedro llevó la palabra a los gentiles, quiere decir los que no eran judíos. Él llevó la palabra a ellos. Tuvo una vida, claro, tal vez de altas y bajas, pero entre todo eso él fue perseverante. Él siguió en su fe, porque Jesús lo había restaurado. Y hoy nosotros tenemos un llamado. Yo no te puedo decir qué es tu llamado, porque el Espíritu Santo es el que te va a revelar eso a ti. Ayer tarde tuve un tiempo con las hermanas del Ministerio de Español. Tuvimos aquí afuera del Ross, del Melrose, dando pulseritas. Les dije que me la iba a poner, por eso se las voy a enseñar. Estábamos dando pulseritas a las mujeres, a los que pasaban con boletos para invitarlos para el servicio de Pascua. Era algo simple, pero ellas lo hicieron con todo su amor. Vinieron a apoyarnos al ministerio de aquí de Westlaco de Español, a mi hermana Saidid, porque ella es una de las líderes de Español. Estuvimos en apoyo. Algo simple, pero ¿qué estaban haciendo? Evangelizando. Cada persona que ellos fuimos y hablar con alguien, eso era evangelizar, ¿verdad? Llevaron la palabra de vida, de redención a alguien que necesitaba. Tal vez Dios te está llamando a ser parte de ese grupo. Tenemos hombres aquí en el ministerio que son líderes del ministerio de varones, que hacen obras maravillosas, se apoyan uno a otro mismo. Pero el Señor los llamó a ser líderes también, a ser parte de ese grupo. Tenemos personas que van a las prisiones a predicar, a enseñar, a dar estudio. Tal vez Jesús no te llamó a la prisión, pero te llamó a tu familia. Te llamó, hermano varón que estás aquí, te llamó a ser líder de tu familia. Te llamó a lidiarlos en la palabra, en la manera de Dios. No importa cómo haya sido 5 o 10 años anterior, pero si tu vida ya ha sido cambiada por medio de la palabra, Él te ha dado propósito. Mujer, ¿cuántos tenemos niños? ¿Poquitos? ¿Varias? Yo tengo 4. ¿Quieren unos? Les doy, se los presto un fin de semana, a ver cómo le hacen con 4. Por ejemplo, Dios nos llamó a las mamás a ser madre. Te dio una identidad nueva, madre. Te dio propósito, ¿qué era el propósito? Criar a tus hijos. Amén. Ahí puedes ver claramente la identidad que nos dio, madre o padre. El propósito, criar a tus hijos. Amén. Esposo o esposa que estás aquí, tu identidad, ya casado, eres esposo o esposa. ¿Qué es tu propósito? Construir tu familia.
tener unidad en tu casa, tener paz en tu hogar. Es el propósito. Sabes lo que eres y lo sabes lo que haces. Tal vez ustedes que son profesionales, maestro, enfermero, doctores, trabajador, manejador, no sé, donde quieras que estés, tienes ese título, esa identidad nueva, pero tienes un propósito de trabajar. Cuando fuiste a la escuela, ¿cuántos se acuerdan que fueron al colegio o a la escuela? Tenías una meta tal vez de tener tu degree, tu título, ¿verdad? Y cuando fuiste a la escuela, ¿estuvo difícil o todo estuvo bien fácil? A veces es bien difícil. Yo cuando me acuerdo que iba a la escuela para estudiar de enfermería, teníamos los entrenamientos. Cuando íbamos al hospital me tenía que parar a las 5 de la mañana, estar ahí para las 6, estudiar todo y estar listo. Eran 2 años de sufrimiento. Y yo ahorita que le pienso, digo, no, yo no me levanto a las 5, yo no voy a trabajar en un hospital porque fue duro. Pero tenías una meta. Aunque fue duro, lo hiciste. Las cosas que son duras o que valen la pena van a tener dificultades. Por eso decimos, la fe no es fácil. Vas a tener dificultades. Pero si nosotros queremos llegar a la meta de estar en una eternidad, de tener la corona de vida, va a haber altos y bajos, va a haber procesos, va a haber dificultades. Vamos a tener que tener perseverancia en el camino de Dios. Entonces, ¿dónde estás tú hoy con Dios? ¿A qué te está llamando Dios? ¿A qué le has estado sacando, verdad, la mano, yéndote por el lado izquierdo cuando Dios te está diciendo que vayas por el lado derecho? ¿A qué nos está llamando el Señor? ¿Qué propósito tiene para ti? Como dije, no es solo aceptar nuestra identidad, es también caminar en ese propósito, tener esa motivación de vivir para Jesús, de ser de bendición a alguien más. Amén. Vivir para Jesús en todos sus propósitos. Y es lo principal que quería comunicar contigo hoy, que en nuestra fe hay que perseverar. Como Simón Pedro, aunque le fallemos a Jesús, aunque te sientas como te sientas, hay que seguir adelante. Hay que seguir buscando de Dios, hay que seguir buscando de lo que el Espíritu Santo tiene para ti y no enfocarnos en nuestro sentir. Porque yo te voy a ser bien honesta contigo, yo la noche de anoche tenía un ataque físico bien grande y me sentía bien mal. Y yo fácilmente hubiera podido decir, yo no voy a predicar, yo no voy a hablar, me siento mal, físicamente no estoy al 100%, ¿verdad? Y nos damos por vencidos. Pero por la razón que no nos llevamos por los sentimientos o mi estado físico o mi situación a mi alrededor, nos enfocamos en Dios, nos enfocamos en el propósito que Él te ha dado, en lo que Él tiene para nosotros, porque Él tiene algo grande para nosotros y no lo decimos fácilmente, pero eso está ahí cuando tú lo aceptas, lo recibes y caminas en ese proceso. Te aseguro que va a haber gran victoria para ti, pero tienes que seguir adelante en ese proceso. Amén, amén, aleluya. Inclina tu rostro conmigo, vamos a orar juntos. Jesús, oramos juntos para todo aquel que está aquí hoy, Señor. A cada aquel que tú estás llamando, Señor, para hacer más, para hacer grandes cosas para ti, para cualquier persona que se siente incapacitada, que no está preparada para servirte, Señor. Yo sé que tú lo estás ungiendo, les estás preparando. Unge su cabeza, Señor, unge sus manos y sus pies, Señor, para que ellos puedan hacer la obra para ti, Señor, que puedan hacer esa obra maestra para ti, Señor, que puedan caminar en tus propósitos, como tú nos has indicado en tu palabra, Señor. Si hay familia aquí que necesita restauración
oración, Señor. Te pido que tú los restaures, únelos, Señor. Dales unidad, Señor. Dales paz en su hogar, Señor. Dales palabra de aliento, de sabiduría, para saber cómo saber dirigir a su familia. Aquel varón que está aquí, que está teniendo dificultad con su esposa o con sus hijos, dale sabiduría, Señor, para llevarlos en el camino del Señor, Señor. Para aquella madre que está sufriendo, te pido, Señor, que tú le des calma, le des paz, Señor. Dale fe, danos la fe que necesitamos hoy, Señor. Gracias porque nos das nueva identidad, porque nos das propósitos nuevos, Señor, porque tú no te cansas de nosotros, Señor, porque tú sigues fiel y nos amas, y porque tú eres bueno, Señor. Si estamos aquí y alguien no conoce de la salvación de Jesús, o tal vez te has alejado, te has ido muy apartado del Señor y tú quieres regresar hoy, levanta tu mano hoy. O si me estás viendo en línea también, te pido que hagas esa decisión como el Espíritu Santo te está llamando, para recibir a Jesús hoy como tu Señor y Salvador, o regresar a Él. Nunca es tarde para regresar a los pies de Jesús, y Él te está llamando hoy. Amén. Vamos a orar juntos como iglesia, para apoyo de uno al otro. Para aquel que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, repite conmigo con voz audible: Dios, creo en tu Hijo Jesús, creo que murió por mí y al tercer día resucitó. Creo que mis pecados son perdonados, me arrepiento de mi vida antigua y recibo esta nueva vida. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Te agradezco que tengo un hogar eterno y el Espíritu Santo vive en mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle gloria a Dios. Amén, aleluya.